Hola chicos de Taller de Comunicación, bienvenidos y bienvenidas a esta semana número 4 ya de nuestro programa de clase. Vamos a trabajar, en realidad es la semana 3 de clase, pero ya el programa, la semana 4 del calendario académico. Hoy, según nuestra planilla de clases, vamos a trabajar el tema de la comunicación eficaz. La comunicación eficaz es un tema importantísimo para el desarrollo de esta asignatura y vamos a hacer eso. Luego al final vamos a ver el ejercicio que será su tarea, la tarea que corresponde a la clase de esta semana. La comunicación eficaz es un libro del doctor Lair Ribeiro, muy interesante, un libro que descubrí en mi carrera de comunicación social cuando estudié comunicación social, mención periodismo, y es un libro que tiene muchos conceptos básicos fundamentales para nosotros poder mejorar nuestra capacidad comunicativa. Si entendemos algunos principios que hay aquí, podemos mejorar grandemente esa habilidad de comunicarnos, que es lo que queremos lograr en este taller de comunicación. El doctor Ribeiro empieza por aquí. Déjenme, bueno, no voy a dejar la pantallita aquí, pero el doctor Ribeiro empieza el tema de la comunicación eficaz el libro empieza hablando de los conocimientos que son procesados por la inteligencia. Nuestros conocimientos son procesados por la inteligencia. Aquí empieza el tema de los tipos de inteligencia. De acuerdo con Howard Gardner de la Universidad de Harvard, el ser humano posee 7 tipos diferentes de inteligencia. Es bueno que sepamos que Ribeiro toma a Gardner como para hablar de los 7 tipos de inteligencia. Hay otras personas, si buscan incluso en algunas páginas, van a ver que hay personas que hablan de más de 7 tipos de inteligencia. Pero a mí me gusta mucho esta lista de los 7 porque en realidad si usted se pone a ver los otros que dicen, los que incluso llegan hasta 12 el catálogo o más, si usted se pone a ver los otros, parecen como un subtipo de esto, caben perfectamente dentro de esto. Entonces, me encanta la idea de estos 7 tipos. Aquí están los 7 tipos de inteligencia: la inteligencia verbal, la gente que es buena comunicándose, escribiendo y demás. Eso es inteligencia verbal. Es bueno que sepamos que lo verbal no solo tiene que ver con lo hablado, sino también con lo escrito. Está la inteligencia matemática. Todos sabemos lo que es una persona buena en matemática. Son de esas personas que Rodolfo no tiene nada, que son buenísimas con los números y que yo no sé nada de eso, pero hay gente que es muy buena con los números. La inteligencia espacial es la que nos ayuda a, a orientarnos, a ubicarnos en el espacio-tiempo. Hay gente, por ejemplo, que llega a un aeropuerto, que se parquea en una plaza, entra por una puerta, cuando da una vuelta ya no sabe dónde dejó el carro y hay que buscar a toda la seguridad para que le ayuden a encontrar el vehículo. Hay otras que son muy buenas en la inteligencia espacial, ubicándose en el espacio y en el tiempo. Está la inteligencia musical, todos sabemos lo que es inteligencia musical, esas personas que tocan, que cantan, que bailan, que afinan, que tienen ritmo, y otros como muchos de nosotros que no nacimos con nada de eso. Está la inteligencia intrapersonal. Voy a hablar de esta inteligencia más adelante, la corporal, que es la inteligencia cuando nosotros podemos hacer cosas hermosas con el cuerpo. Eh, Recuerdo a Dominicana Got Talent, que había un chico que le llamaban el invertebrado. Wow, yo admiro a esa gente que hacen ese tipo de cosas, los malabaristas. Cuánta cosa chula se consigue con la disciplina. Y está la inteligencia interpersonal. Voy a hablar aquí de la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Inteligencia intrapersonal es lo que nosotros pensamos.
las conversaciones que sostenemos con nosotros mismos. Es la gente que es capaz de pensar, de razonar antes de hablar con los otros, y antes de decir algo lo piensa muchas veces y luego dice, no, porque yo no puedo decir eso, porque si lo digo, esa gente, hay otra gente que es lo contrario, esa gente no piensa lo que va a decir y dice la cosa y después que lo dice está metido en un problema. Esa gente no posee inteligencia intrapersonal. Lo de intra viene de intro, hacia adentro, la capacidad de conversar contigo mismo, contigo misma, de razonar, de convencer. Esa gente es buena aconsejando. Entonces, eso es inteligencia intrapersonal. La interpersonal es hacia afuera, hacia el interior, comunicándote con las otras personas. Aquellas personas que en inglés se les dice friendly, la gente que es amistosa, que sabe. Eh, Hay gente que llega a un lugar, por ejemplo, y al ratico está hablando con todo el mundo, conoce a todo el mundo. Eso es inteligencia interpersonal. Todos tenemos estos 7 tipos de inteligencia en alguna medida y ellos se van complementando, aunque uno de ellos siempre es el dominante en cada persona. Pero todos tenemos algún rasgo, alguna característica de estos tipos de inteligencia. Aunque yo creo que del matemático a mí no me pusieron nada, pero bueno, dice que sí, que todos lo tenemos y lo podemos razonar. No, mentira, cuando yo estaba en el colegio era bastante bueno con las matemáticas. Eh, Estos tipos de inteligencia, como los idiomas, se pueden aprender, se pueden perfeccionar, se pueden mejorar. Decía ahorita de la inteligencia corporal y hablaba del invertebrado. Claro, uno lo ve muy bien, pero uno sabe que para un atleta llegar a esa flexibilidad con su cuerpo, a ese nivel de educación corporal, es un trabajo y no se logra de la noche a la mañana. Entonces, por eso estos tipos de inteligencia son habilidades que usted puede dominar. Hasta un individuo que ha desarrollado bien todos los tipos de inteligencia, dice el doctor Ribeiro, en situaciones de estrés, tiende a reaccionar de la forma que en él o en ella es dominante. Eso es verdad, pasa igual con la gente que habla muchos idiomas. El que habla muchos idiomas, cuando está psicológicamente demostrado que cuando se ve sometido a un nivel de estrés o de sentimientos muy puros, hablará o escribirá o razonará en su idioma natal. Igual con esto, usted podrá desarrollar los 7 tipos de inteligencia, pero cuando esté sometido a situaciones de estrés, se comportará como en usted es dominante. Todos tenemos estos 7 tipos, o sea que cada persona sí puede desarrollarla. Devolví la diapositiva, perdón. Y bueno, nosotros sabemos esto que dice el doctor Ribeiro, que por otro lado hay gente que es mediocre en un área y buena en otra. Entonces, eso es importante, que sepamos cuál es nuestra fortaleza y cuál es nuestra debilidad. Y eso no significa que soy bruto o no soy bruto, que no soy inteligente, no. Yo tengo inteligencia de otro tipo, pero tengo inteligencia. Esta cita de Albert Einstein cierra para nosotros el capítulo de los tipos de inteligencia tratado en el libro La comunicación eficaz del doctor Ribeiro. Todos somos genios, decía Einstein, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, es importante que pensemos en esto porque lo que yo decía, que usted sea bueno en matemáticas y yo bueno en arte, o bueno en química o en otra cosa, no significa que usted es más inteligente que yo. Significa que tenemos tipos de inteligencia distintos. Entonces, eso. Sobre la comunicación, dice el doctor Ribeiro, que es la más básica y vital de todas las necesidades después de la supervivencia física. Después que un ser vivo tiene asegurada la inteligencia física,
Lo que sigue es, y lo más básico para ese ser, independientemente de que sea humano o animal, es interactuar con otros de su raza o de su especie o no, pero interactuar. Entonces, eso es importante. La más básica y vital de todas las necesidades después de la supervivencia física es la comunicación, según nuestro doctor Ribeiro. Incluso para alimentarse desde los tiempos prehistóricos, los hombres necesitaron entenderse y cooperar los unos con los otros mediante la comunicación interpersonal. Y aquí hay algo súper interesante. Para que el conocimiento sea significativo, lo que realmente importa es la capacidad que tenemos de transmitir nuestros mensajes, nuestros pensamientos y sentimientos. Para que el conocimiento que usted tiene tenga algún sentido, algún valor, lo que importa es la capacidad que usted tenga de transmitirle ese conocimiento a otras personas, de hacerles saber a los otros que sí, que usted está preparado y preparada y que eso, que usted lo sabe es así. Y siempre les digo, en nuestros colegios, a veces, en las iglesias a las que asistimos, en el trabajo incluso, el que habla siempre delante, el que está haciendo las presentaciones, no es la persona más inteligente del colegio y ustedes lo saben. Te dice, pero ella es brutísima, ¿qué es lo que tanto le gusta hablar? Pero se imponen a hablar y van hablando ahí, siguen perseverando y son tan perseverantes que un día lo van haciendo bien. Y la gente tiende a creer que esa persona es súper inteligente y está al frente de todo y brilla y la ponen porque no es que sea más inteligente, ni que sepa escribir, ni que sepa hacer nada mejor que usted, pero es la que es capaz de transmitirle eso a las otras personas y las otras personas creen que ella es la más inteligente. O sea, eso afirma esto que Ribeiro dice aquí. Si usted tiene mucho conocimiento y no es capaz de transmitírselo a otra persona, de dejar que los otros sepan que usted posee ese conocimiento, entonces ese conocimiento en usted no es significativo. Tenga mucho cuidado con eso. Hay algo interesantísimo, esto es el centro de este tema de hoy. Los tres componentes básicos de la capacidad que tenemos nosotros para influir en los demás. Nosotros influimos en los demás con tres componentes. Mírenlos ahí. 1, 2, and 3. Tres. ¿Cuáles son esos tres componentes? Primero está la palabra. Pero es interesante que entiendan que la palabra solo representa el 7% del proceso de comunicación. O sea que la palabra es el menos importante de estos tres componentes. Nosotros influimos en los demás con tres cosas. Primero, con la palabra. Pero aunque la palabra es lo primero, sea escrita, hablada o por seña, siempre vamos a usar palabra. Aunque la palabra es lo primero que usamos, la palabra es lo menos importante. La mayoría de los cursos de comunicación y de la gente que estudia comunicación se han quedado obsoletas y no tienen ningún sentido porque piensan que las palabras son lo más importante para comunicarnos. Eso es mentira. Se enfocan en perfeccionar la palabra. La palabra no es lo más importante para la comunicación. El tono de la voz, por ejemplo, representa un 38% de esa capacidad que tenemos para influir en los demás. O sea, es mucho más importante el tono de la voz que la palabra en sí. Oigan eso, la palabra no importa tanto como el tono con el que la dicen. Un ejemplo, hay dos ejemplos que ustedes viven a diario y que conocen. Por ejemplo, si usted es mujer, probablemente a veces a algún hombre se lo dicen, a mí me lo han dicho un par de veces, pero no es bueno que uno se esté aquí dando bombos y platillos. Pero a las mujeres, por ejemplo, la palabra coño aquí en República Dominicana es una palabra que no está bien vista, no es una palabra que se supone que sea educada, ni polite, ni decente, que la gente decente no la dice muy fácilmente.
Coño es una palabra que aquí dicen que es una mala palabra. Veremos luego que en realidad no hay malas palabras, pero coño para nuestra sociedad es una palabra que no es agradable al oído dominicano. Entonces, ¿qué pasa con esa palabra? Que a ustedes a veces les dicen esa palabra en un tono que le gusta y se ríe con ella. Por ejemplo, si es mujer, cuando usted está por ahí, le pasa un tipo, usted le pasa por el lado, un tipo de esto, y el tipo así, todo fresco, como son los dominicanos, la mayoría le dice, coño, mami, tú sí está bueno. Así se lo dijo y se rió, a usted le cayó bien, se veía bien, y usted en vez de decirle, tú eres indecente, deja de estarme violentando mi derecho. Entonces se rió con él y probablemente el tipo era un fresco, empezaron a hablar, le pidió las redes, el WhatsApp, después terminan siendo novios y de ese coño, dicho con un tono que a usted le pareció agradable, puede terminar, de ese coño pueden terminar saliendo sus hijos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no es la palabra en sí, es el tono con el que yo diga la palabra. Porque cuando su papá o su mamá le dicen, coño, Juanita, su María, yo no quería que le hicieras la vaina. El mismo coño, pero su papá se le está diciendo con un tono, o su mamá, que usted sabe que no le queda duda de que la cosa no está bien, que usted hizo un lío ahí. Entonces, eso es importante que lo entendamos. El otro ejemplo es, a veces su misma mamá, que lo conoce más que todo el mundo, incluso que su papá, el papá a veces lo dice, pero su mamá, que la conoce a usted súper bien, usted le está reclamando en algo a su mamá y su mamá la está oyendo así muy tranquilita, así toda meditativa, como son las madres, amorosa, llena de paciencia y demás. Ella le está oyendo y sabe que el tono en el que usted se le está pidiendo es un tono que a ella no le cae bien. Y su mamá que no sabe de comunicación y que no se ha leído al doctor Ribeiro y que no tiene idea de que el tono de la voz representa un 38%, lo único que le dice a su mamá es, y bájame el tonito para no partirte todos los dientes. Su mamá no sabe de comunicación, pero ella sabe que el tono con el que usted le está diciendo eso le está faltando el respeto. Y eso lo tiene clarito su mamá y su papá. Así es que no hay duda con esos señores. Más importante que la palabra en sí es el tono de la voz, 38%. El lenguaje corporal es más importante que estas dos cosas anteriores juntas. El lenguaje corporal es más importante que la palabra y que el tono de la voz juntos. El lenguaje corporal representa un 55% de la capacidad que tenemos para influir en los demás. Más adelante en este taller de comunicación veremos una clase donde nos enfocaremos en el lenguaje corporal y trabajaremos ese día el lenguaje corporal. Pero es importante que sepan que el lenguaje corporal no son solo los gestos que hago con mis manos, también está la mirada, incluso la forma en cómo me visto, cómo me paro. Todas esas cosas conforman este universo importantísimo de la comunicación que se llama lenguaje corporal. Esta es una cita textual del libro de Ribeiro. La postura corporal habla más alto que la voz. Recuerden que hoy estamos usando para este tema el libro La comunicación eficaz del doctor Lair Ribeiro. La técnica del lenguaje corporal, esto es, sigo citando el libro de la comunicación eficaz, dice el doctor Ribeiro, parece simple, pero no es fácil. Sin embargo, cualquier persona es capaz de adquirir esta habilidad con un poco de práctica y sensibilidad. Los resultados son impresionantes. O sea que podemos adquirir un buen dominio de nuestro lenguaje corporal, de nuestros gestos, y ese 55% que tenemos esa capacidad para influir en los demás será casi perfecto. Perfecto no, porque en la humanidad las cosas perfectas están por venir, todavía no la hemos logrado.
Es impresionante, dice Ribeiro, la cantidad de energía que se pierde diariamente en el mundo debido a errores de comunicación, informes mal escritos, explicaciones mal formuladas, mensajes mal transmitidos, conversaciones mal encausadas y una lista inmensidad de etcétera. Y como consecuencia de todo ello, pérdidas económicas, trabajos rechazados, productos inutilizados, esfuerzos desperdiciados, conflictos profesionales y personales, procesos judiciales y hasta guerra entre naciones. Entonces, y aquí hay una cita poderosa, vamos, él dice, se puede afirmar que el 99% de los problemas del ser humano son de origen lingüístico. Se puede afirmar que el 99% de los problemas del ser humano son de origen lingüístico. Él usa una metáfora muy interesante en el libro y él dice, por ejemplo, ustedes no van a ver nunca a un perro que se hace enemigo de alguien o que se pone guapo con alguien porque se olvidaron de la fecha de su cumpleaños. Eso no pasa con un perro porque simplemente el cumpleaños no está en el lenguaje del perro. Entonces, el 99% de los problemas del ser humano, dice Ribeiro, son de origen lingüístico. En la comunicación se desperdicia energía cuando el mensaje que se transmite no produce ningún resultado, cuando no se obtiene nada. Esto es importante. Si estamos comunicando para no producir ningún resultado, entonces no hay esto que queremos lograr, que es la comunicación eficaz. Recuerden 3 componentes para influir en los demás. Eso es fundamental en este tema introductorio a esta asignatura. Hay personas, dice Ribeiro, que utilizan el lenguaje para generar acción. Están siempre creando nuevas realidades y todo el mundo quiere estar cerca de ellas. Hay otras que usan la comunicación para nada y les encanta explicar sus problemas, inventar intrigas o decir tonterías. Una advertencia a aquellos a quienes les gusta contar sus problemas a los demás. El 80% de los que escuchan no están realmente interesados y al 20% restante les causa alegría saber que usted tiene problemas. Entonces, no pierda el tiempo contando sus problemas a los demás. Más claro, como dicen aquí, ni el agua. Otro tipo de lenguaje que no crea realidad, que no deja que la comunicación sea eficaz, que no hace la comunicación fluida y que se ve tan mal, son los verbos con frases en condicional. Espérate, dale para atrás, profe. Verbos con frases en condicional. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo es el asunto? Fácil. Mírelo aquí. Ustedes lo dicen siempre, pero no le han prestado atención a este problema. Me gustaría agradecer a tal persona. Profe, a mí me gustaría opinar. Y levantan la mano y te dicen, profe, yo quería preguntar. Pero quería para qué? Yo quiero preguntar. Si usted, en lugar de decir, me gustaría agradecer a tal persona, dígale, agradezco a tal persona, agradezco al profe Rodolfo por haberme enseñado también. Caramba, qué tipo de profesor. Otra, me gustaría invitarte a comer un día, a comerte un helado. De ese me gustaría. Dile, mira, te invito a comerte un helado conmigo. Necesito que hablemos de un tema, de trabajo, de lo que sea. ¿Cuándo tú puedes? En tu hora de comida quiero hablar contigo, pero no me gustaría hablar contigo. Siempre demuestren esa firmeza. Eso es parte de la comunicación eficaz.
demostrar firmeza al hablar. La autoridad es un dale para atrás, profe, que lo dijo mal. La autoridad es un factor que también ayuda a crear un contexto favorable. Si usted demuestra personalidad, conocimiento sobre el tema cuando está hablando, eso es maravilloso. Así es que tengan en cuenta eso. La autoridad le da a usted esa aura de profesionalidad, de personalidad, de que tiene conocimiento, de que sabe lo que quiere. Y eso se demuestra con la forma en cómo usted se expresa. Deje el me gustaría, quería, hágalo. Vaya directo a la acción. Deje de crear duda, porque esas frases crean dudas. Hágalo. Hay un último punto importantísimo en esto de la comunicación eficaz. Hablé de que es importante mostrar autoridad, personalidad, pero no vayan a confundir nunca la personalidad, perdón, no vayan a confundir nunca la autoridad con la prepotencia o con la arrogancia. Una cosa es autoridad y otra cosa es prepotencia y arrogancia. La verdadera autoridad no se consigue por la fuerza ni a través de argumentos malos y frases como tú sabes con quién tú estás hablando. Eso no es así. Admitir un error o una debilidad personal es mucho más provechoso para su aura de autoridad que mantener una postura autoritaria, aun cuando usted y todo el mundo se ha dado cuenta que usted está equivocada o equivocado y que no tiene la razón. Así es que bájele al ego, suba el nivel de humildad, que eso nos beneficiará a todos. No porque yo sea el profe, me lo sé todo, ni soy perfecto. ¿Quién dijo? Ustedes saben tanto, casi como yo. Lo único que no son profesionales en el área. Entonces, porque ahora tienen a San Google ahí, que si lo saben usar, es una bendición que nosotros no tuvimos. Lo único malo es que la mayoría no lo usa para cosas provechosas. Este es el final de este tema que se llama La comunicación eficaz del libro del doctor Lair Ribeiro. ¿Cuál es la segunda parte de la asignación de este día de taller de comunicación? Es lo siguiente. Van a leer este poema que se llama Los motivos del lobo de Rubén Darío y antes de leer el poema tienen que hacer el ejercicio de respiración 1 que vimos la semana pasada. Van a repetir el mismo ejercicio de respiración 1 con 5 segundos, con 10 segundos y con 15 segundos. Y el ejercicio tiene que quedar grabado en el audio que me van a mandar como tarea. Antes de empezar el ejercicio, Juan Pérez, ejercicio de respiración 1. Sostiene el aire por 5 segundos y después de 5 segundos deja salir el aire despacio pronunciando una de las letras que vimos la semana pasada. No cuente los 5 segundos porque si los cuenta en alta voz, el aire se va a escapar y no lo va a retener en el diafragma y su abdomen. Y la idea es que retenga el aire en el abdomen, en el diafragma, para que se puedan ir fortaleciendo. Ejercicio de respiración 1. Después con 10 segundos y con 15 segundos. Y después de eso empiezan su lectura. Es importante que la lectura sea pausada, respetando los puntos, las comas, todos los signos que tiene el texto escrito, que lean bien. Para eso estamos tratando de leer, para mejorar para mejorar nuestra dicción, nuestra fluidez y la entonación. Pero la fluidez tiene que ver con que el texto no hay que leerlo a la carrera, el texto hay que leerlo bien. Entonces, es importante que lean bien, no hay que leer a la carrera,
respete las comas, los puntos, los signos de admiración, de pregunta, todos ellos. Yo voy a leer el texto para ustedes. Lógicamente ustedes lo pueden leer mejor que yo, son más jóvenes, más preparados, pero voy a leerlo tal vez por algunas palabras que no sepan pronunciar, que las escuchen y las pronuncien bien. Saben que si me pronuncian alguna palabra mal, eso le va a quitar de su calificación. Los motivos del lobo. Rubén Darío. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de gubia, el terrible lobo, rabioso, ha azotado a los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los rudos, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo: paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? Exclamó el santo. Es ley que tú vivas de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, no han de contener tu incono infernal. Vienes del infierno. ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbel o Belial? Y el gran lobo, humilde, es duro el invierno y es terrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más sangre, yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique, tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís, ante el Señor, que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y, baja la testa, quieto le seguía como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó y dijo: he aquí una amable casa, el hermano lobo se viene conmigo, me juró no ser más vuestro enemigo,
y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias y hacía 1000 juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día Francisco se ausentó y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció, tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el tormento, la alarma, entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha, habló al animal. La boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos, y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, más siempre mejor que esa mala gente, y recomencé a luchar aquí, y a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en los cielos. Bien, chicos y chicas, esa ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que deben hacer su tarea a tiempo. Se vencerá el día anterior a su próxima clase conmigo. Hasta la próxima.